¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión voy a hacer un análisis comparativo del caso del general Cienfuegos, el general mexicano, y el caso del apóstol Nazón Joaquín García. El caso del general Salvador Cienfuegos, como hemos sido enterados por las noticias, ha sido un caso donde se ha comprobado que se le acusó en Estados Unidos, donde se le aprehendió en la ciudad de Los Ángeles, se le acusó en base a indicios y no en base a alguna prueba contundente. Es por esa razón que se le dejó en libertad. Para esto, el gobierno mexicano solicitó al gobierno de los Estados Unidos, particularmente a la agencia antidrogas, el informe de base de las acusaciones. Fue así como lo recibió el gobierno mexicano. Es un documento de 750 páginas, el documento base de las acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos. Ese documento está en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es público. En ese documento viene la información, vienen las bases de las acusaciones contra el general Cienfuegos, donde dice que su base son mensajes de texto de un BlackBerry, de teléfonos celulares, y también mensajes de Messenger, de mensajería. Por lo tanto, el gobierno mexicano protestó contra eso y se indignó por medio de el mismo presidente de la República, Obrador. Se indignó en gran manera, diciendo que qué poca profesionalización de los investigadores de la agencia antidrogas el sustentar una acusación a un general del ejército mexicano en base a screenshots de teléfonos celulares de un BlackBerry y de mensajes de texto. En esos mensajes de texto, en esos screenshots, se puede leer cómo es que un hombre apodado el H9 hizo creer a su patrón, el H2, que se entendía con el general del ejército mexicano. Le hizo creer que le daba sobornos. Le hizo creer que se entendía con él. Le hizo creer que se reunía incluso con él. Porque en las conversaciones, en los mensajes de texto se lee, donde supuestamente el H9 envía mensajes de texto a una persona a la cual le llamaba Cepeda o el Padrino. Y en dichos mensajes de texto se saludaban supuestamente. Y esos mensajes de texto, el H9 los presenta a su patrón, el H2, para hacerle creer que se entendía y que se miraba, que se reunía con el general Cienfuegos, el general del ejército mexicano. El H9 pedía dinero a su patrón, el H2, dinero que supuestamente iba para el general. Pero, ¿cómo es que el gobierno mexicano llegó a la conclusión o llegó a descubrir que solamente son indicios y no son pruebas suficientes? Cuando el gobierno mexicano lee el documento y lo escudriña, se da cuenta que está lleno de inconsistencias. Cuando en un mensaje de texto el H9 le dice a su patrón, el H2, que se miró con el general y con su hijo, es cuando el gobierno mexicano se da cuenta de las inconsistencias, porque el general Salvador Cienfuegos no tiene hijos, solo tiene 3 hijas. Otra de las inconsistencias que se encontraron en los mensajes de texto, con los cuales nos podemos dar cuenta que esos indicios no son pruebas y con las cuales no se puede sustentar una acusación, es que el H9 le dice al H2 cómo es la apariencia del general Salvador Cienfuegos, y no coincide con la apariencia del general. Vemos o vamos a escuchar
a un comunicador. ¿Qué opina un comunicador acerca de esto que les estoy platicando? Quisiera que lo escucháramos. Vamos con las pruebas, con lo que se revela, con lo que aparecen en estas pruebas, que son las pruebas contundentes que asegura tiene esta agencia en contra de Cienfuegos. Bueno, vamos más hacia abajo y tenemos esto, algunas capturas. Estas son fotografías enviadas a través del Messenger de BlackBerry, cuando se utilizaban estos pines, quienes les tocó todavía utilizar estos equipos. Bueno, son imágenes, pero son imágenes justamente donde fotografían un chat en otro equipo. Por ejemplo, ahí dice Cepeda, hijo, en verdad usted no se arrima a Guadalajara para que lo traigan a conocerme, yo no lo invitaré porque ya son muchos pretextos, yo lo seguiré queriendo igual, pero si no hay confianza, dice, y acá continúa, ¿qué quiere que hagamos? Yo voy a hacer cosas muy grandes si me toca verlos a uno de los dos. Es lo que... Bueno, ahí vemos cómo este periodista leyó una parte de los screenshots de las conversaciones que supuestamente tuvo el H9 con el general Cienfuegos, a quien en los mensajes de texto le llamaba Cepeda, el segundo apellido del general, y también le llamaba el padrino. Estos mensajes de texto, estos screenshots, son solamente indicios, y los indicios no son suficientes para poder acusar a una persona y llevarla a juicio. En el derecho penal no son suficientes los indicios, se requieren de pruebas contundentes para poder llevar a una persona a los tribunales y hacerle un juicio. Cada una de las acusaciones en contra del general provocaron una gran oleada de críticas, de ataques a su persona, a su familia, a su imagen, a su buena fama, a su prestigio y a todo lo que conlleva en contra de el general Salvador Cienfuegos. Cientos de periodistas y personas de la opinión pública, políticos, personas importantes, académicos, se volcaron en su contra y mancharon su buena fama del general. Todo porque la Fiscalía de Nueva York no le respetó su derecho a la presunción de inocencia. ¿Y qué es la presunción de inocencia? Es, según nos dice el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho que tiene toda persona a presumir inocencia mientras no se le demuestre lo contrario. Este es un derecho humano universal al cual tienen derecho todas las personas que son acusadas de algún delito. La Fiscalía de Nueva York no respetó su derecho humano a la presunción de inocencia. ¿Cómo es posible entonces que una agencia tan importante como lo es la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos haya fabricado un caso fundamentándose en screenshots y en mensajes de texto? Esto causó la indignación del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que cómo era posible que una agencia tan importante que se dice ser haya hecho esto, actuando con falta de profesionalismo, falta de ética. Ante esto también el presidente de la República, el presidente López Obrador también dio su posicionamiento. Ahorita lo vamos a escuchar. El presidente Obrador dice que es una falta de profesionalismo. Para lo que entregaron, pues no. La agencia antidrogas fue estuvieron investigando desde 2013. Buen trabajo. O lo que hicieron no tiene sustento, no hay materia. Y me llama a mí mucho la atención porque
pues yo ya llevo algún tiempo en estos asuntos. Y eso de las casualidades, ¿no? ¿Cómo es que se lleva a cabo la detención del general unos días antes de la elección? Si ya había estado de visita en Estados Unidos, en el mismo lugar, con su familia, en marzo. ¿Qué no supieron? ¿No tenían terminada la investigación? ¿Por qué fue hasta las vísperas de la elección? ¿Cuál era el mensaje? ¿De parte de quién? ¿Qué cosa era lo que se pretendía? Debilitar al gobierno de México, debilitar a las Fuerzas Armadas de México, el que nos confrontáramos con el actual gobierno. ¿Qué pasó? Ahí podemos escuchar la indignación del presidente de la República Mexicana, López Obrador, ante esta falta de profesionalismo de la agencia antidrogas. ¿Cómo es posible que haya sustentado una acusación tan grave con solo indicios, con solo conversaciones de texto y con screenshots? Esto provocó violación al derecho humano que tiene toda persona, al principio de presunción de inocencia. En resumen, se usó el nombre del general Salvador Cienfuegos, porque cualquier persona puede, con la tecnología que tenemos, cualquier persona puede hacerse una cuenta de Facebook o de WhatsApp con el nombre de otra persona para perjudicarlo. Y la DEA creyó que se estaba hablando del general Salvador Cienfuegos, porque interceptó esos mensajes. Fue así como el H9 hizo creer a su patrón, el H2, que se entendía con el general Salvador Cienfuegos. Pero ¿cómo fue que el gobierno mexicano pudo darse cuenta de que no se trataba del general? Cuando en los mensajes de texto dice uno, dice el H9, le dice al H2 que se reunió con el hijo del general, siendo que el general no tiene hijos. Pasamos ahora al caso de el apóstol Nazón Joaquín García, porque la razón de este video es hacer un comparativo de ambos casos. De la manera como el general Cienfuegos fue retenido en la ciudad de Los Ángeles, en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el apóstol Nazón Joaquín también fue detenido ahí en ese aeropuerto. Ambos casos se basan en mensajes de texto y en supuestos videos y supuestas fotografías, que si por lo menos existiera una fotografía o un video, ténganlo por seguro que ya se hubiera viralizado en las redes sociales. Otro de los aspectos en que se parecen ambos casos es que en el caso del general Salvador Cienfuegos, la agencia antidrogas dice que llevaba muchos años investigándolo, desde el año 2013. En el caso del apóstol Nazón Joaquín, el fiscal Becerra, de igual manera, cuando dio su conferencia de prensa el día de la aprehensión, dijo que llevaban también muchos años investigándolo. Cosa que me parece pues bastante, por decirlo de alguna manera, chistosa. Llevan tantos años investigando según su dicho, pero no pueden presentar pruebas contundentes, sino solamente, en el caso del apóstol Nazón Joaquín, dichos de personas, como es el dicho del policía
que lo aprendió al apóstol en el aeropuerto de Los Ángeles. Dice que encontró videos en su iPhone y fotografías y conversaciones. Pero lo repito, si hubiera una sola conversación o un solo video, una sola fotografía que comprometiera al líder de la iglesia, la luz del mundo, ya se hubiera viralizado por toda la red, por las redes sociales. Los abogados de ambos casos, tanto el abogado del general Cienfuegos como el abogado del apóstol Nazón Joaquín, coinciden en lo mismo, que no hay pruebas suficientes para sustentar una acusación, mucho menos para llevarlos a juicio. Mucho menos para llevarlos a juicio. De igual manera, como se manchó la honra y la imagen del general Cienfuegos, en el caso del apóstol Nazón Joaquín, se ha manchado en gran manera su imagen, su honorabilidad, su buena fama, y se le ha violentado el derecho humano a la presunción de inocencia. Creo yo que la justicia norteamericana debe reconsiderar de la manera en que desestimó los cargos, de la manera en que el fiscal de Nueva York desestimó los cargos contra el general del ejército mexicano, Salvador Cienfuegos, por no haber pruebas suficientes que sustentaran una acusación y poder llevarlo a juicio. De la manera en que desestimaron su caso y lo dejaron en libertad, de igual manera la justicia americana, el fiscal o la fiscal de California que actualmente lleva el caso del dirigente de la iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín, debe reconsiderar, desestimar los cargos, borrar los cargos que se le imputan al dirigente de la iglesia La Luz del Mundo, puesto que se le ha violentado el principio a la presunción de inocencia, se le ha manchado su buena fama. Su caso y las acusaciones se sustentan en mensajes de texto, en supuestas fotografías, en supuestos videos que nadie los ha visto. Y creo yo que de la manera como el fiscal de Nueva York retiró los cargos por no encontrar pruebas suficientes para sustentar una acusación y para llevarlo a juicio, de igual manera el fiscal de California o la fiscal que se encuentra actualmente al frente y acusando al apóstol Nazón Joaquín, debería reconsiderar retirar los cargos para que el dirigente de La Luz del Mundo obtenga su libertad, su justa libertad. Muchísimas gracias por su atención.